dónde se escribe, ¿En qué en momento? los buses. Exacto. Acá la ventaja de Lima es que tomas carro 2 horas, 3 horas, hora y media, y en ese tiempo... No es pues, tan malo, entonces, que estemos tanto tiempo en el transporte público. Ahí no, ves, ahí pues, ves no un está ejemplo, no está malo. ¿no? De Y en el libro también menciono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vivimos, podríamos decir, tiempos amazónicos, tiempos en los cuales la sociedad, no solamente el resto del Perú, sino el resto del mundo, está descubriendo, afortunadamente, la Amazonía. Y claro, no es la primera vez que se descubre, probablemente la estamos redescubriendo, también a la luz de grandes corrientes, hay que decirlo, mundiales. El mismo hecho del cambio climático pone a la Amazonía peruana en un lugar muy expectante. Y ya sabemos que es un lugar mágico, misterioso, que nos atrapa, ¿no?, de maneras distintas, pero a veces no lo sabemos del todo. Y tienen que aparecer libros como el de Yemi Tineo Mulatillo, Los restos de la piel, finalista del premio Clarín 2024, donde yo diría que de alguna manera uno va viendo, y esto no es por encasillar ni al autor ni al libro, pero va viendo cómo lo que es una manifestación de arte amazónico, de cultura, de gastronomía, que viene siendo tan poderosa en los últimos años, tiene también su literatura que se está desarrollando. Vamos a conversar de este libro, que es un hallazgo para este año, y felicitamos primero a Yemi por la mención, ¿no?, el ser finalista de un premio tan prestigioso como el de Clarín. ¿Qué tal, Yemi? Y gracias por estar hoy con nosotros. Una novedad que el libro se dejara leer. Ajá. Yo tenía muchas dudas porque el libro ya estaba terminado en el 2022. Año que publicaste tu primer libro. Claro, año que salió mi primer libro, Los sacrificios de la carne, y me preguntaba, ¿qué tal si el segundo libro no es tan bueno? O en todo caso, está por debajo de mi primer libro. Así que este libro fui guardándolo y fui corrigiéndolo hasta que de pronto recibí el impulso final, que es la mención del premio Clarín de novela, ¿no? Voy a ceñirme a lo que dice la contratapa, porque creo que es bastante acertado, ¿no? Son 3 momentos controversiales en la vida de un escritor inédito, lo que narra Los restos de la piel. Maestro de escuela inmigrante llamado Jesús, ¿no? El libro comienza con una aventura de amor amazónico, donde nuestro personaje será un testigo que se irá involucrando en el reencuentro apasionado entre su amigo Lucio y Liliana. De eso estábamos hablando ahora, porque se despliega una serie de recursos que, por un lado, confunden al lector, pero también lo atrapan. No estamos en spoilers, pero les voy adelantando porque tienen que leer el libro. En esta sección median el homoerotismo, lo mitológico, lo religioso, la vocación literaria y la paternidad fallida. En la segunda parte, el escritor inédito, de manera irónica y visceral, da cuenta de su experiencia como migrante en una ciudad que lo subleva y desafía a sobrevivir de manera cínica, estableciendo su condición de antihéroe, que es Lima, ¿no? Claro. Y la novela cierra con el relato de una voz femenina que, no sin un tono de resabio, nos cuenta el lado B de la historia de Jesús, que ya ha emprendido el camino hacia convertirse en un rumor, un mito, una alegoría. Entonces, primero el escenario es esta Moyobamba caliente, ¿no?, hirviendo, claro. voluptuosa, sexual, ¿no? Musical, hay claro, mucha cumbia, ¿no? Y mitológica. Exactamente. Y Por momentos hay esta suerte de una versión charapa de un realismo mágico, claro, ¿no? Es un Macondo que en realidad siempre ha estado ahí, ese realismo mágico en nuestra Amazonía, y luego pasas esta Lima, pues, que es mucho más o sea, opresora, claro, ¿no? Donde el charapa no se halla, no se encuentra, claro, además. Tú eres de Moyobamba. Yo nací Cuéntanos en Moyobamba rápidamente tu periplo vital. Esto no es claro, autobiográfico, no pero es autobiográfico. así se entienden claro, estas cosas, claro, ¿no? Yo quería que el libro también tenga algo de lúdico, que dijeran, oye, quizás es el autor, quizás es su biografía, y sí y no, y no. Okay. Yo nací en un pueblito bien alejado de Moyobamba, ¿no? Estudié ahí toda la primaria, luego, terminando el colegio, vine para acá a Lima, porque todo el mundo de mi época se venía, o se iba al ejército, o se venía a Lima a trabajar. Entonces dije, yo también me vengo a Lima. Y cuando me vine a Lima, ahí también juego de una forma bastante personal
que es mi llegada a Lima. ¿Cómo es mi llegada a Lima? Y ¿Cuántos años tenías cuando 17 años. Ya, bueno, ya. Entonces llegué a Lima y lo que vi es casi similar a lo que el personaje en la segunda parte del libro ve, la basura. Me llamó poderosamente la atención. Claro, que es algo que no ves allá. Exactamente. Claro, mi pueblo era muy alejado, muy todo, muy olvidado de Dios, muy olvidado del Estado, pero no había basura, tanta basura como cuando llegué aquí a Lima. Ese de ahí, ese choque, quise yo captar en el libro y empezar a poner, pues, ¿no? Captas todo eso, captas toda ese ambiente, eso que nos envuelve a los que no somos de la Amazonía, que nos hechiza, ¿no? Sí. Evidentemente desde una primera persona y desde que alguien que viene de allá. Y al mismo tiempo, el libro es muy sofisticado, es muy ambicioso en términos narrativos. ¿Cómo ha sido tu formación? Tú eres de San Marcos, Sí, de escritura creativa. Sí, yo estudié escritura creativa, pero a propósito de la maestría llevé cursos de guión cinematográfico, de teatro. Ya. Y también soy bastante autodidacta, pues, ¿no? He leído, me gustan los clásicos, leí la Biblia, crecí leyendo la Biblia. Las historias bíblicas las leí desde niño. Pero es que un cínico nos diría cómo un joven desarrolla una vocación literaria tan marcada en un sitio que parecería tan hostil a lo que es la literatura como la Amazonía, y más si me explicas que no es... ¿Cuál es el nombre del pueblo? Yo nací en un lugar que se llama Nuevo Huancabamba. Ya, entonces... Alejadísimo de la civilización. Ya, ¿Cómo desarrollaste tu vocación y tu talento? Claro, acá evidentemente ya lo plasmas en San Marcos y toda esta formación, pero ¿cómo sale esto? Primero con las lecturas bíblicas. Lo que pasa es que mi familia eran de religiosos, evangélicos, y tenía padres sumamente prácticos para poder salir adelante. No le debe haber divertido varias partes del libro. Me imagino que los has preparado para que le lean. Y entonces, como eran muy prácticos y yo no tenía esa cualidad, entonces para no malograrles el plan, porque estaban trabajando, estaban haciendo cosas, estaban produciendo, entonces me mandaban a leer la Biblia. Ahí empezó mi formación literaria, leyendo. Por eso es que me salen natural los personajes religiosos. Qué particular. Ya, pero hay otro detalle, volviendo a que como en un lugar tan alejado uno puede formarse literariamente. Hay una explicación. Creo que la literatura... Porque, perdóname, además... O sea, me imagino que tu familia no tenía una vocación por ese lado, ¿no? ¿O sí? Por eso. Mi papá era profesor de colegio, profesor rural de colegio. Bueno, ahí hay eso ya nos dice algo. Hay un detalle. Eso sí nos dice algo. Y el otro detalle es que escribir literatura es más accesible al pueblo. Ya. La mayoría podemos hacer literatura, porque necesitamos un lápiz, un cuaderno, y no mucho más. Y la Biblia, pues leyendo la Biblia tienes una formación excelente, ¿no? La Biblia tiene relatos extraordinarios, ¿no? Entonces, fue como algo natural, pues, ¿no? Coger la hoja, imitar los relatos de la Biblia y empezar a escribir. Y bueno, de ahí ya llegas a Lima y tenías esa vocación, digamos, muy marcada. ¿Tus padres estuvieron conformes que fueras por ahí? No, ese es otro detalle. Está la visión del migrante que viene y ya tiene sus padres acá, pues, ¿no? Entonces tienen más posibilidades porque tienen la casa propia, tienen los padres allá apoyando. Yo me vine solo. Ya. Me vine solo y entonces ese periplo era bien complicado porque tenía que trabajar y estudiar. ¿Estudiabas? Exactamente. ¿Dónde trabajabas? Trabajaba de vigilante por Surco. Claro. Trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana, salía de trabajar y me iba a estudiar. Ese era mío. Aguanté un buen tiempito. Luego me di cuenta que el cuerpo ya no daba para más y empecé a trabajar en otra cosa, pues, ¿no? Porque... Y ahora, insisto, digamos, una literatura tan personal y ojalá te vaya muy bien con este libro que está publicado en Tusquets y ya el tema de Clarín ya es un escalón en esa línea porque hay toda una beta ahí por descubrir y estás en una posición aventajada para ellos. ¿Cómo se mantiene un escritor con esa vocación tan fuerte como la que tienes ahora mismo? ¿Tú enseñas? Sí, soy profesor de colegio estatal. Ya. Volviendo a esto de que escribir es más accesible a todos, porque uno escribe, trabaja, la mayor parte del tiempo la pasa trabajando. Claro. Entonces, ¿dónde se escribe? ¿En qué momento? En los buses. Exacto. Acá la ventaja de Lima es que
tomas carro 2 horas, 3 horas, hora y media, y en ese tiempo... No pues, es tan malo, entonces, que estemos tanto tiempo en el transporte público. Ahí no, ves, pues, un no está ejemplo, malo. ¿no? De Y en el libro también cómo menciono, se puede ¿no? utilizar, Claro. ¿no? Bien. Ajá. Y Y también escribías a mano, claro, ibas escribiendo a mano y de ahí pasabas... corregía a mano ya, claro. en los buses, y ya cuando te agotas totalmente duermes, pues, ¿no? Ya, claro. Yo hago el trayecto desde Alfonso Ugarte, el Colegio Guadalupe, hasta Ancón. Ya. Son Ajá, 2 ajá. horas y media Ajá. Fabuloso. para leer. Fabuloso, fabuloso. Qué vuelta de tuerca la que nos estás dando. Sin ánimo y de convertir, digamos, esto en una suerte de póster, ¿no? Ujú. Y de estereotipar. Evidentemente, tú llegas generacionalmente con muchas expresiones artísticas amazónicas que estamos viendo y que de repente Claro. no hemos visto antes. Cada vez que uno puede ir, y lo he hecho, afortunadamente he tenido la oportunidad por trabajo y demás de ir varias veces a la Amazonía en los últimos años, uno no se quiere ir. ¿Cómo ves, digamos, tu región? Evidentemente hay muchas necesidades, pero se tienen todos estos argumentos que, o sea, van desde lo turístico, pero engloban culturalmente toda la Amazonía. ¿Está la Amazonía en un punto de inflexión? ¿Puede dar un salto, crees tú, en los próximos años? Artísticamente nosotros nunca hemos estado tan marginados como ahora. Es más, he tenido paisanos que escribían en la revista de Mariátegui. Está Arturo Hernández. En pintura hace Claro. tiempo que estamos siempre ahí presentes. Bueno, muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo, pues, unas muestras fabulosas. Pero en cuanto a cuestiones ya más humanas, Ujú. estamos lejos de la civilización. Así es. Por ejemplo, nos inunda el agua, nos Ujú. mata el agua, se lleva nuestras casas, pero no hay agua para tomar. Ujú. No hay servicios básicos. Los embarazos en adolescentes es abismal, ¿no? Comparas, Todas las cifras de promedios en todos Sí. estos siempre Están por arriba disparan de lo todos normal. los Ujú. factores. Esas cosas todavía nosotros tenemos que ir trabajando. Bueno, en eso, ¿no? pero esperemos que en todo caso estas vocerías culturales, estas expresiones sirvan ¿no? de todas maneras para poder llamar la atención sobre estas brechas gigantescas y estas deudas que el Perú tiene con su Amazonía. Yo lo que decía, no quería convertir esto de ninguna manera en un póster, porque un libro y una obra literaria existe como tal, es íntegra, ¿no? Ujú. Y es íntegra Los restos de la piel de Yemi Tineo, que realmente es sorprendente, vale la pena, léanla y claro, sumérjanse, ¿no? Sumérjanse en esta dinámica, en este lenguaje, en esta suerte de imágenes que en realidad nos rompen la cabeza estando tan cerca a todos nosotros. Así que, Yemi, felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Y esperaremos el tercer libro, sin duda. Que Sí. me imagino que ya lo estás pergeñando en esas largas idas y vueltas. Sí, ya lo estoy escribiendo, pero quiero que sea distinto. Ese ha Ya. sido el desafío. Mi primer libro es distinto a este segundo libro. El desafío era venir a Lima, venir a hacer un retrato de Lima. Y el Ya. segundo libro es ese, Ujú. una forma bastante personal de ver Lima, a partir de la vocación literaria, pero también a partir de la mugre, de esa mugre que nos invade y que nosotros asumimos como algo natural, cosa que no debería ser, ¿no? Muy cierto. Yemi, gracias. Gracias Gracias a por, usted. por estar con nosotros hoy. Yemi Tineo, Los restos de la piel, está publicado en Tusquets, finalista del prestigioso premio Clarín, así que no se la pierdan.